Con 10 grados, la sensación térmica de 8,2. Retornamos al aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Esto es Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música. 9:16. Les recordamos, Vero, que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmardelplata.com.ar y que también lo pueden hacer a través del Play Store, bajando la aplicación al celu. Y nos pueden mandar un mensajito también. Exactamente. Al 223-548-1045 y seguir disfrutando de esta mañana de Vuelta por el Universo. Exactamente. La aplicación es Vorterix MDQ y la pregunta que estábamos haciendo hoy, debido a las declaraciones de Lula en la revista Time, si Ucrania tiene igual o diferente responsabilidad frente a la guerra. ¿Me recordás el número? 223-548-1045. Muy bien, lo tendríamos que recibir con la cortina de New York, New York, con la cortina de Sinatra, porque el tipo tiene glamour y es un mago, saca un conejo de cada galera. Me estoy refiriendo a Mauricio Zabalza. ¿Cómo te va, Mauricio? Buen día. Mirá. Sí, conocía a Marcelo. Por favor. A ver, mirá cómo suenan esas trompetas. Déjame aclararte algo. Por empezar, estamos en una New York todavía fría, 11 grados, lluviosa, fea, por eso estamos con un paraguas, para que no se nos moje el teléfono, sobre todas las cosas. Pero déjame aclararte algo. Colombia es un país fantástico, Marcelo, fantástico. Y te voy a aclarar lo del por qué tiene tren y por qué no tiene tranvía Santa Marta, que lo dijiste hace un rato. Había una hacienda de un empresario que instaló para sacar sus productos al puerto un pequeño tren, donde iba me sorprende el viento. Y resulta que había una sola vía del tren, pero no habían autorizado las vías para los otros trenes. En realidad tiene que ver con una deformación de la palabra en Grecia, train vía, o sea, vía del tren. Por eso quedó el dicho, tiene tren, pero no tiene tranvía, en una deformación hacia el español, ¿no? Qué grande el tipo, ¿eh? Qué grande el tipo. Es un mago, un mago, la verdad, un verdadero mago. Sí. Mauricio. Lindo país Colombia, por cierto. Sí, hermoso. Yo me quedé con ganas. Su comida, sus costumbres, muy lindo, muy lindo. Muy Sí, lindo, la verdad que sí, me quedé con ganas, pero bueno, viste, se cruzó una pandemia en el medio. Ya va a venir. Yo iba a ir a Europa también en 2020. O sea, iba a volver a Europa, ya había estado, pero bueno, esta pandemia nos quitó 2 años de vida, es increíble, a todo el mundo, ¿no? Y le da una bronca porque, a ver, que te quiten 2 o 3 años de vida a los 20, a los 25, es una cosa. Claro, pero a nuestra edad es como que uno dice, señores, no estamos perdiendo mucho, ¿no? ¿La comedia musical de hoy sería Cantando bajo la lluvia o Cantando bajo el viento? Lluvia y viento. La lluvia y el viento eran 2 hermanos, dijo Víctor Heredia, y en este momento es así. Es así. Bueno. Pero atento al detalle, estoy con un paraguas transparente, para que puedan ver también un poco de los autos pasar acá en la ciudad de Staten Island, New York, acá al sur de la Estatua de la Libertad, como siempre digo, ¿no? Estás en todos los detalles, tenés un glamour impresionante. Bueno, Mauricio, a ver. Filtración de un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos, increíble, ¿no? Un borrador que se haya filtrado. Se podría anular el fallo que legalizó el aborto en 1973. Digo, ¿se produce un terremoto legal, político, social en Estados Unidos por este giro sobre el aborto? Digo, ¿se divide el país? Mirá, esto tiene varias aristas. Por lo empezar, aparentemente la Corte Suprema, como todo, como los legisladores, como calculo que los presidentes, gobernadores, trabajan sobre borradores, ¿no? Dice, a ver, ¿qué podemos hacer? Y bueno, esto se filtró en este tema tan controversial y que yo lo vengo hablando. La cuestión de Trump en Estados Unidos no era justamente una cuestión de elegir a una persona de ese tipo porque era por ahí estafalario, porque era lo no político. En realidad tuvo que ver con una agenda, ¿no? El Partido Republicano, por ende muy conservador, le soportaba a Trump que fuera misógino, racista, odio contra los inmigrantes, pero la cuestión de verdad era la agenda sobre hechos como el aborto. Ahora,
la cuestión es así, se anularía porque en el borrador dice que la decisión Roe versus Wade, hago un poco de historia cortita, Sí, Roe sí. es el seudónimo de una mujer que en el año 70 no quiso tener su tercer hijo, tenía 21 años, finalmente lo tuvo, fue una mujer, una nena que la dio en adopción, y Wade era el distrito de Dallas, Texas, estado conservador por si los hay, ¿no? Eso se tardó 3 años, llega a la Corte Suprema de apelaciones y de distintas cuestiones. ¿Por qué? Porque en Texas, como en todo el país, se criminalizaba el aborto y la única forma, escuchen esto porque esto es tremendo, la única forma que por ahí se haga un aborto era si una mujer era violada por negros. Bueno. Directamente. Así estaba la ley en Texas, para que lo entiendan, ¿no? Una ley obviamente que no tenía nada que ver con cómo se vivía en esa época de explotación, se podría decir, de derechos, finalización de guerra de Vietnam y un montón de cosas más. Entonces, finalmente, bueno, se hace el aborto, dos jóvenes abogadas ayudan a esta mujer y bueno, llegan a la Corte Suprema y la Corte Suprema sentencia que se suspende el aborto en todo el país. Era una cuestión dejada para los estados, que así sería si es que vuelven a suspender el aborto. Cada estado se va a pronunciar a como le parece, y eso va a traer también la cuestión de los viajes de las personas hacia un estado o hacia otro, si es que quieren hacerse el aborto y si es que estos se suspenden. Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es el apuro? El apuro es que se va a elegir un nuevo miembro de la Corte que sería mucho más liberal, una mujer afroamericana, y eso haría también el balance. Hay que tener en cuenta que Trump pronunció incluso una de las juezas súper conservadoras en 24 horas, en el medio de la pandemia, ustedes recordarán, se enfermó toda la gente de COVID que participó en el acto, y bueno, y la cuestión era justamente instalar este tipo de temas. Ahora, la cuestión es así, si se suspende el aborto porque no es constitucional o no está en la Constitución, tampoco está en la Constitución los derechos de las mujeres, tampoco está en la Constitución el matrimonio de igual sexo, tampoco está en la Constitución la adopción de niños de matrimonios igualitarios. Entonces, en realidad, lo del aborto, me da la impresión a mí personalmente, es una anécdota sobre un montón de derechos que podrían ser cercenados en el futuro, porque no están escritos en la Constitución, justamente, ¿no? Y bueno, y después están las aristas de todo este tema. ¿Saben que en la Corte Suprema hay un juez, Clarence Thomas, que es afroamericano, el más conservador de toda la Corte Suprema, que está casado con una mujer blanca que es súper conservadora y que participó activamente en los hechos de insurrección? Yo digo golpe de Estado. Del 6 de septiembre, justamente cuando querían que Biden no fuera proclamado por el Congreso y siguiera de una forma despóstica el gobierno de Trump, ¿no? Entonces, se han hablado tantas cosas y me da la impresión de que esta es la punta del ovillo para un montón de cuestiones. Hay que tener en cuenta que hay elecciones noviembre. Este va a ser el tema justamente de las elecciones en noviembre y verdaderamente de capturar los republicanos, la senaduría que ahora recién están perdiendo por un voto. Me parece que, porque cómo vienen las cosas y cómo viene la popularidad de Biden, es algo que podría suceder, como también podría suceder que Trump vuelva al poder, ¿no? Bien. Y como te decía, es la punta del ovillo de un montón de cercenamientos de derechos adquiridos, te gusten, no te gusten, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, pero de las sociedades no que van avanzando, ¿no? Ahora te pregunto, ¿por qué se instala este tema después de 49 años de ese fallo? Digo, justo en un momento previo a unas elecciones legislativas. ¿Podemos decir que esto también ha sido una maniobra política para no perder el Congreso? Digo, para no hablar de la inflación y del alza de los precios, porque esta semana la Reserva Federal tuvo que subir la tasa de interés para frenar la inflación en Estados Unidos. ¿Esto tiene que ver con eso o no? El tema no tiene nada que ver. El tema de la inflación sería un tema más por el cual el Partido Republicano también va a hacer campaña justamente a favor de sus candidatos. Hay que tener en cuenta que la gasolina había bajado un poquito, a 3.95, cuando hace 3 meses estaba a 2.50, ¿no? Hay que decirlo, el galón, y ahora estamos de vuelta en 4.50. No da tregua a la cuestión de la economía, de la cuestión de la inflación. Pero
el tema central son las posturas ultraconservadoras de miembros del Partido Republicano que fueron encarnados con Trump. Hay que tener en cuenta que, a ver, el Partido Republicano es el partido de Lincoln, ¿no? Y por ahí no todos los republicanos justamente adhieren a las consignas de Lincoln. Se podría decir que fue uno de los que fue el que abolió la esclavitud hacia 1863. Ahora, esto tiene que ver con también una postura radical de las iglesias evangélicas de este país, que dominan este país. Hay que tener en cuenta que hay personas muy fuertes. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2003 a Billy Graham, un famoso predicador, que bueno, oraba para que la guerra, por ejemplo, en Afganistán se terminara pronto. ¿Qué significa terminar pronto una guerra? Destrocemos todo rápido y nos volvemos, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, atento que, como te decía, puede ser el principio de un montón de cambios en Estados Unidos, y hay que decir la verdad, lo que pasa en Estados Unidos resuena en todo el mundo, y por ahí no es casual que Putin se quiera quedar con un pedazo de Ucrania, que no sé, que Le Pen vaya justamente a las elecciones con Macron en una segunda vuelta. Hay un montón de cosas que están sucediendo que dan como un llamado de atención, sobre todo con la cuestión de derechos fundamentales que tienen que ver con la raza, ¿no? Te cambio un poco de tema, digo, ¿qué está pasando entre el mundo Disney y el gobernador de Florida, Ron DeSantis? Bueno, que han tenido una pelea, todo tiene que ver, Marcelo, todo tiene que ver. Te lo resumo, todo tiene su historia, te lo resumo un poco rápido. Ron DeSantis es el candidato que iría a pelear la interna del Partido Republicano con Trump. Atento, un hombre que prohibió el uso de máscaras en plena pandemia, mucha gente se contagió, se murió, pero él decía que lo hacía en pos de la libertad, y en realidad era en pos de, como te decía, una parte del Partido Republicano que no adhirió a muchas de las consignas, como pasó en Texas también, ¿no? Y bueno, y si uno mira, yo siempre digo, el golpe de Estado del 6 de septiembre, no había una persona con barbijo, de las cientos y cientos que atacaron el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Sí. Diciendo esto, digo, acaba de promulgar una ley, Florida, un estado predominantemente republicano. Hay que recordar que Bush ganó justamente con el partido de Florida, con los votos de Florida en su momento. Trump también ganó en Florida, se llevó de todos los delegados. Promulgó una ley que hasta tercer grado ninguno de los maestros de la educación puede decir la palabra gay. Don't say gay sería, entonces, si algún maestro, por ejemplo, se involucra, le están haciendo bullying a un chico o lo que sea, no puede decir nunca la palabra gay porque podría ser justamente tener un juicio en contra, claro, justamente. Claro. Entonces se promulgó esto. Dicho esto, la Florida tiene un estado especial donde le dieron, justamente maneja la policía, los bomberos, la educación y todo, que es el estado donde está justamente el parque temático de Disney. Era un pantano, era un lugar, y justamente Disney consiguió en su momento esto, fue aprobado por la legislatura. ¿Y qué dijo Disney? A través de la contra de sus empleados a esta ley, bueno, terminó apoyando justamente a la demanda de los empleados y se pusieron en contra y dijeron, no vamos a financiar más al Partido Republicano justamente a raíz de esta ley que aplica a Ron DeSantis. Ron DeSantis, que va a ser candidato republicano y que necesita los dineros de Disney justamente para hacer su campaña, dijo, ok, evidentemente Disney se radicalizó hacia el Partido Comunista, así, literal, como te lo estoy diciendo. Esto tiene que ver porque hace 6 años Disney abrió un parque temático en China. Dice, se radicalizó del Partido Comunista, entonces nosotros le vamos a quitar a todo el distrito donde está Disney justamente la excepción de que sea un lugar que se maneje solo. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con excepción de impuestos que tenía Disney, claro, tiene que ver con dinero, con mucho dinero. Entonces, esta pelea va a seguir por un tiempo largo, me parece, y si a Disney le sacan ese tipo de cosas,
de pronto hasta podría dejar de existir como parque temático también, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas de las atracciones y ese tipo de cosas las hace justamente, o la financiación de películas y un montón de cosas, porque tiene excepciones de impuestos y se ahorra un montón de dinero justamente por este lugar especial que sería donde se encuentra el parque temático de Disney en Florida, no el original que está en Anaheim, California, donde tiene las oficinas centrales Disney, pero sí es el de Florida es el más grande, ¿no? Bueno, para cerrar con algo más descontracturante, digo, vas a ir a ver el estreno de Top Gun, la segunda parte. Qué refrescadita de rostro se pegó Tom Cruise, ¿no? Y acá se puede ir a ver de todo, Marcelo. Mirá, te voy a decir algo que a los argentinos les puede interesar. Hace unos días atrás me llegó, por ejemplo, la invitación, hay que ver si después nos aprueban, para ir a la inducción del Salón de la Fama en septiembre. Falta un tiempo de Manu Ginóbili en el lugar del Hall of Fame del básquet, que está acá a 2 horas de New York, en Springfield, cerca de Massachusetts, en el estado de Massachusetts, cerca de Boston, que es donde se inventó el básquet, te cuento. Justamente hay un profesor, Naismith, canadiense, en un día de Navidad aburrido, con mucha nieve en una escuela, creó las 10 básicas reglas del básquet, y así se juega hasta el día de hoy, incluso a la altura del aro y todo. Y bueno, fui invitado. Por eso te digo, acá puede pasar de todo, justamente en la ciudad de Nueva York, mientras no llueva, porque si llueve está complicado, uno se quiere quedar en casita. Aparte hace frío, estamos en, no sé, 8 o 9 grados. No puedo entender este clima, ya tendríamos que estar en primavera, correteando por los triales, ¿no? Bien, bien. Y por último, digo, tremendo show en la previa provocó la llegada de la Fórmula 1 en Miami, ¿no? Donde los pilotos se estuvieron entrevistando con grandes figuras del golf americano, con figuras del básquet de la NBA. Bueno, y el famoso lago artificial, ¿no? Que va a haber ahí al costado del autódromo, de la pista. Tal cual. Lo que pasa, Marcelo, que hacía años que la Fórmula 1 no estaba llegando a Estados Unidos. ¿Vos sabés que se hacía uno de los circuitos donde se hacía el Gran Premio de Fórmula 1 era acá en Nueva York, al norte de Nueva York, hasta que hubo un accidente gravísimo donde murió un piloto famoso en ese momento, no recuerdo, estoy hablando de los 70, y después se dejó hacer la Fórmula 1, ¿no? Por cierto, la Fórmula 1 justamente es un deporte que acá ni siquiera es mirado por televisión. Entonces, obviamente, han puesto un montón de dinero para darle manija. Acá lo que mira la gente a nivel automovilismo es NASCAR. La Fórmula 1 no. Nadie sabe quién es Alonso, nadie sabe quién es, no sé, menos Reutemann. Pero acá nadie sabe nada de Fórmula 1, por eso te digo, hace muchos años que se dejó de hacer, no era muy popular. Y bueno, entonces están tratando, han invertido un dinero grande en convocar figuras y hacer un poco de publicidad, porque la cuestión es concitar no tanto la cuestión de la gente, sino la opinión pública para que lo mire por televisión, que es donde está el billete, ¿no? Bien, bien. Mauricio, como siempre, un gusto escucharte. Guardate, por favor, porque no quiero tener un cargo de conciencia, no quiero que el huracán neoyorquino te lleve y te arrastre. Bueno, te mando un abrazo grande. Porque en Argentina están con un poco de calor. Yo estoy por ir a Argentina. Y yo ayer empecé a preparar la ropa de invierno. Y me dice, no, pero hace calor en Argentina. Digo, pues ¿cómo hace calor en Argentina? Sí, sobre todo cuando habla Alberto Fernández hay mucho calor. Y cuando habla Cristina ni te cuento, ¿no? La gente vuela por el aire. Ayer, mira, estaba mirando los reportes, no voy a entrar en política. No. Pero te digo una cosa, qué país divertido. Sí. En el 73. Para los periodistas. Lo vi a Alfredo Casero, no sé, en La Nación Más. Pasaron un montón de cosas en un solo día, increíble. Sí, no, es un país que viste que impredecible. Albert impredecible. era en el 73. Albert Kreis, el 73, el corredor que él dice. Bien, acá me apuntaba mi tocayo Marcelo. Y cierro con esto. Me pregunta Ana Laura, una oyente, nos dice, ¿es verdad que Trump quería bombardear México? Bueno, a ver, salió uno de los generales diciendo que cuando se empezó la cuestión inmigratoria fuerte, ¿no? Y empezó a ir todo el mundo a la frontera, que está pasando, mirá, los niveles más altos de gente que está entrando son en este momento, casualmente. Pero en su momento, en la parte del final del gobierno de Trump,
Bueno, salió un general a decir que la idea del general, eso no quiere decir que era la idea de Trump, porque finalmente no se hizo, era justamente ir con todo, ¿no? Ir con la Armada, con las Fuerzas Aéreas, ir con todo, no a México, sino a la parte de la frontera. Pero después lo arreglaron, lo llamaron a López Obrador fue contento. De hecho, Trump hace poco se rió de López Obrador como diciendo, lo arreglé en 2 minutos la cuestión, ¿no? Le di algunas vacunas, alguna cosa, lo ninguneó, lo minimizó. Y López Obrador, que es de otro extracto político, no dijo absolutamente nada, se dieron un abrazo, se sacaron fotos y todos felices en ese momento, pero lo cierto es que los inmigrantes, la cuestión era poner más policía del lado de México, no del lado de Estados Unidos, justamente Bien. sobre todo para los inmigrantes de Centroamérica, que son los que van caminando de Honduras, del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, que van caminando hacia la frontera y después cruzan el río Bravo, ¿no? Para cerrar, te voy a dedicar el tema de la azotea, 30 de enero de 1969. Los Beatles comenzaba Sí, señor. el llamado Me encanta. concierto en la azotea. Bueno, de ese... Lo vi entero hace poco, porque no se había visto entero, ¿no? Y es Bien. muy interesante. Bien, Es muy bueno, te voy a dedicar Get Back, ¿eh? encanta, Dedicado me especialmente para Mauricio Zabalza, que también es un amante de la música y que también en, Sí, señor. en su costado íntimo también la practica. Te mando un abrazo Me pongo grande. de pie. Me Buen pongo de fin pie. Chicos, de cuídense, Mauri. abrazo. Gracias, Dale. Mauricio Zabalza desde Nueva York y para él le dedicamos Get Back.